Sí, ya está, ¿eh? Muy bien. Entendido. Se está grabando. Perfecto. Sí, dice que se está retransmitiendo en directo. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos, allí donde estéis, en cualquier lugar del mundo. Como siempre, muchísimas gracias por haber decidido pasar este ratito del sábado por la tarde o mediodía, donde estéis con nosotros, atendiendo a esta charla que tenemos hoy. Estamos intentando en este 2023 espaciarlas un poquito. Bueno, el primer año las hicimos mensualmente, luego vimos que aquello era demasiado trabajo y bueno, ahora estamos haciendo una charla cada 2 meses, con lo cual espero que os dé tiempo a poneros al día con todas ellas. Todas quedan grabadas, como sabéis, en el canal de YouTube y son gratis, o sea que es lo que intentamos, cultura gratuita para todos y para todas. Bueno, pues hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Paloma Somacarrera, que forma parte de la Junta Directiva de Arcobe. Paloma es licenciada en Geografía e Historia, con especialidad en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona en el año 87. Se inició en las vidrieras en la entonces ya desaparecida, por desgracia, Fundació Centre del Vidre de Barcelona, donde yo también tuve la suerte de estar unos añitos. Otros cursos que realizó, pues bueno, ampliaron su formación en el campo de las vidrieras. Una estancia particularmente fantástica que tuvo ocasión de hacer es la del Victoria and Albert en Londres, que esa me pone muy celoso, haber trabajado allí en el año 91, ¿no? A cargo con Agnes Holden, que fue toda una institución. No sé qué es de ella ahora, pero... Y desde el año 2000 tiene taller propio. Paloma tiene su propio taller en Igualada, en la provincia de Barcelona, y desde el 2022 es miembro de la Junta Directiva de Arcobe, como os he dicho, ocupando el cargo de secretaría. Vale, pues esto en pocas palabras, un poco del perfil de Paloma. Paloma está siendo una figura esencial en la Junta Directiva de Arcobe por el trabajo excepcional que estás realizando, es verdad, todo hay que decirlo. Lo que se puede, solo lo que se puede. Bueno, somos siempre 4 gatos, pero por lo menos lo que podemos realizar. Entonces, bueno, el título de la charla de hoy, o la charla, el tema de la charla de hoy es muy interesante. Va sobre una vidriera fantástica del monasterio de Montserrat que tuvo ocasión de restaurar Paloma, ¿no? A finales del 2018, que fue. Sí. Y bueno, el título es La vidriera de la Capilla de la Purísima del monasterio de Montserrat, Barcelona, de 1910, y la excepcional técnica de la tricromía. Entonces, pues bueno, como digo, Paloma tuvo la suerte bueno, suerte no, te lo mereciste, Bueno. la ocasión de restaurar esa vidriera en 2018 y pues bueno, pudiste ver de cerca cómo es la técnica de la tricromía utilizada, pues no voy a decir frecuentemente, pero en determinadas vidrieras catalanas de principios del 20, pues sí que se utilizó y es bastante excepcional a nivel europeo, digamos, la forma en que la usaron, ¿no? Paloma, bueno, presentó un tema similar a este, o bastante parecido, el fórum que hubo en Barcelona el año pasado, que iba sobre también pues, esta vidriera. Lo que pasa es que ese fue un artículo y charla en inglés, y entonces hemos decidido que sería muy interesante, lógicamente, que para toda la comunidad hispanohablante, pues que lo dar una charla en castellano. Y vas a añadir bastantes cosas más, que lo sé, y aparte aquella charla fueron 20 minutos y estaba a ser casi una hora, o sea que seguro que vas a añadir muchísima más información. Bien. Bueno, pues yo creo que sé que nos vas a contar un poco los entresijos de esta vidriera, de esa época, de lo que es la técnica, y yo creo que no me enrollo más. Voy a dejaros ya con Paloma. Yo estoy detrás del, digamos, de bastidores por lo que necesites y bueno, pues aquí te dejo, Paloma, con el público. Vale. Muchas gracias a todos por estar aquí y a disfrutar de la charla. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias por tus palabras y por estar ahí y buenas tardes a todos. Pues como ha dicho Fernando, pues sí, a finales del 18 tuve el privilegio, porque al final es eso, un privilegio de trabajar en esta vidriera. Duraron, bueno, muy poquitos meses y es cierto que el año pasado se presentó
presenté una charla. Un poco la excusa era presentar a esta vidriera, pero bueno, el tema era la identidad de la obra de arte y eso me hizo que tuviera que investigar un poco más en el entorno histórico y en fin, la verdad es que me pareció como muy interesante muchas cosas que encontré y las que no encontré también eran interesantes por el hecho de no estar. Y bueno, cuando me invitaron a participar ahora en esta charla, me ofrecieron la posibilidad de hacer, bueno, de presentar el trabajo de esta vidriera, pues la verdad es que de lo que se dijo en el Congreso a lo que voy a presentar ahora, pues hay muchas diferencias. Y bueno, espero que la disfrutéis. Yo he disfrutado mucho, la verdad, investigando un poquito más y en fin. No me enrollo así, luego cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que haya quedado poco clara y que os pueda ayudar, pues me confío en que haréis las preguntas y, en fin, intentaremos ayudar. Voy a pasar a compartir pantalla para empezar. Presentación. A ver si puedo compartir. Supongo que se está viendo, ¿no? Vale, pues aquí veis un poco la presentación. Voy a pasar. Uy. Que no puedes pasar, cambiar de hoja. A ver, perdonadme, pero voy a dejar de compartir porque me parece que voy a volver a compartir. A ver si ahora puedo. Sí, perdonad, ¿eh? Bueno, empiezo preguntando, explicando un poco lo que es la tricromía, así en términos generales. La tricromía es el nombre que recibe la técnica de reproducción de todos los colores mediante la superposición de 3 únicas tintas de diferente color, el amarillo, el rojo y el azul normalmente. Es una técnica que tiene su origen en los avances técnicos de la fotografía. Desde 1860, varias investigaciones sobre reproducción en color se desarrollaron y hubo diferentes métodos para conseguir la mayor fidelidad del original. El método desarrollado por Louis Dicos Dieuron fue el de mayor éxito y repercusión. Consistía en fotografiar un mismo objeto con 3 filtros distintos, el amarillo, el cian y el magenta, y luego superponiendo los 3 negativos obtenía una reproducción a color bastante fiel al original. Él no llamó esta técnica tricromía, la llamó heliocrómico, el proceso heliocrómico, pero si veis, es que me hizo mucha gracia encontrar esto, ¿no? Porque es realmente lo mismo, ¿no? Es la imagen en verde, en este verde, puede ser verde o amarillo, el azul y el rojo. Y me pareció que explicaba muy bien lo que era la tricromía y que nosotros adaptamos. En fin, es una técnica que, como vemos, surge a finales del 19, la de la fotografía en color. La aplicación de la tricromía en el campo de la vidriera en España se supone aunar 2 técnicas distintas. Por un lado, la técnica del grabado al ácido sobre vidrio plaqué de color para conseguir un degradado del tono o la eliminación del mismo, y la técnica del ensamblado en un mismo perfil de plomo varios vidrios sobrepuestos. Esto sería, digamos, la tricromía básicamente. Vidrio plaqué, supongo que todos lo sabéis, pero bueno, es un vidrio, digamos, que está hecho normalmente a base de 2 capas, una incolora y otra de color, muy finita. Se trabaja con ácido la capa de color consiguiendo unos degradados y luego por la superposición de los 3 vidrios plaqués diferentes se consigue la imagen que se quiere por transparencia. Bueno, a finales del 19 la vidriera desarrolló una evolución de tipo estético, técnico y de materiales. Para esta evolución influyeron diferentes factores. Por un lado estaban graves problemas que la conservación de aplicaciones pictóricas sobre los vidrios presentaba. Las grisallas y los esmaltes enseguida se deterioraban y no sabemos si fue por la adición de boro como fundente o por unas bajas temperaturas de cocción. El caso es que era común que presentaran problemas. La pintura tradicional también se pasó a interpretarse como algo anticuado y que oscurecía el brillo del vidrio. Se tiende a minimizar el uso de la aplicación pictórica en caras y manos. Son tendencias, no todo el mundo desarrolla todas, pero sí que están en el ambiente. También, por otro lado, la fascinación del vidrio como material conduce a la creación de nuevos tipos de vidrio más texturados, opalescentes, con imperfecciones.
Y también de forma paralela, a finales del 19, hay talleres vidrieros que experimentan con nuevas técnicas emergentes y desarrollando nuevas formas de hacer los detalles en las figuras de vidrio. Algunos de ellos publican incluso sus logros, ayudando así a la difusión de sus trabajos, y diversos de ellos experimentan con el grabado del ácido. Es en este contexto que vemos a John Lafarge en 1880 que patenta sus vidrios opalescentes, y Louis Comfort-Tiffany en el 81 patenta el sistema de ensamblaje de los mismos por capas. Estas dos cosas son importantes, o sea, la textura, los vidrios y el ensamblaje. Otto Dillmann en Alemania desarrolla la técnica de luce floreo en 1890, en la cual, sumando la superposición de hasta 7 capas de color trabajado al ácido, logra imágenes de gran realismo y complejidad. Aquí en esta pantalla podemos ver, bueno, uno de los ejemplos de Tiffany, en el que podemos ver los vidrios texturados, ideados por ellos, y cómo, digamos, la pintura, en este caso son esmaltes, lo deja, digamos, a lo que sería cara y manos, y pies, bueno, tal como hemos comentado. Aquí en el otro lado tenemos un ejemplo de los poquitos que quedan del trabajo de luce floreo. Es una técnica que se desarrolló, ya hemos dicho, en Alemania, y es excepcional. Aquí vemos que no hay plomo. Todo se hace, digamos, por la adición, la superposición de vidrios. Llega, digamos, a un virtuosismo increíble, con un gran detalle y un gran realismo viendo la cara. Pensar que estos paños hacen, bueno, se podía llegar a trabajar con 1 metro cuadrado. Eso quiere decir unos vidrios plaques grandes con una superficie muy uniforme. En el caso del luce floreo incluso habían capas dobles, es decir, la capa de vidrio era, por ejemplo, azul, blanco y azul, con lo cual los degradados por una cara y los degradados por otra facilitaban, bueno, ese preciosismo en el detalle. En fin, son solo ejemplos de cosas que se hacían en Europa a finales del 19. En Escocia, Michael & Sons desarrolla la técnica del cameo process en 1903 y no la patentan, pero la reivindican como propia ante la expansión de la misma, motivada principalmente por la marcha de algunos de sus colaboradores a otros talleres. Y es en este contexto que Gaudí realiza sus vidrieras para la Capilla Real de la Catedral de Mallorca entre 1903 y 1905, donde se aplica por primera vez en España la tricromía. Aquí podemos ver pues, uno de los también pocos ejemplos que hay del cameo process, que por un lado, digamos, vemos los vidrios texturados que hemos comentado, las aplicaciones, bueno, que no son aplicaciones pictóricas, mentira, digamos, el realismo, el naturalismo, pues bien viene a lo que son manos y caras y pies, pero en este caso, tanto las manos, la cara, los pies, no es pintura, es el trabajo con tricromía. Es el trabajo de la superposición de diferentes vidrios, de vidrios plaques trabajados al ácido, que al sobreponerlos se consigue este efecto. Es también una técnica que se desarrolló, bueno, también limitada a caras y manos, y bueno, poco a poco se dejó de utilizar. Eran caras, era muy complejo, en fin. Aquí tenemos en el otro lado un detalle de la vidriera una de las vidrieras de Gaudí para la Catedral de Mallorca, y vemos que también lo que sería la tricromía propiamente es la dedica a manos y cara y parte de las vestimentas, creo. Es simplemente un pequeño detalle. En fin, en este caso, en el caso de Gaudí, no se trata de la empresa taller que idea un sistema de trabajo y lo ejecuta o lleva a cabo, sino que se trata de la iniciativa personal de Gaudí. Esto es importante, que en Europa, digamos, son empresas que idean un sistema, lo patentan y ofrecen este sistema de trabajo. En España, los trabajos con tricromía se deben a iniciativas particulares, en este caso de Gaudí, que entonces es él que diseña y ofrece, digamos, propone una forma de trabajo para su vidriera. Para llevar a cabo su proyecto, él se rodea de colaboradores como fueron Joaquín Torres García, Jaume Jungueras y Io Pascual, que dibujaron las vidrieras y sus degradados, y también recurre a talleres vidrieros como el de Amigó y Pellegrí para la ejecución de las mismas. O sea, aquí hay una diferencia entre digamos, lo que nos ha llegado de las otras propuestas al caso español. El caso español se reduce a iniciativas privadas. Esto es muy importante porque marca, bueno, el hecho de que aquí solamente se hicieron, que sepamos, 3 vidrieras. Cronológicamente fueron las vidrieras de Mallorca, de Gaudí, en el 1905 se inauguraron, la de Montserrat, que os presentamos hoy, en 1910,
y la que realizó Torres García para el Ayuntamiento de Barcelona en 1915. No hay más vidrieras que sepamos. La de Gaudí está documentada, es Gaudí, tenemos, bueno, hay algo de información, tampoco sea muchísima, pero bueno, sabemos, pues esto, los colaboradores, los que participaron, las facturas, había una cierta documentación. De la de Montserrat, en un principio tenemos solamente la vidriera, no hay documentación ninguna, no se habla, es como muy curioso. Y la de Torres García tenemos mucha documentación, puesto que él era una persona que le gustaba, bueno, que dio clases, que escribió muchísimo y que su familia conservaba, y tenemos bastante información sobre la vidriera, pero no tenemos la vidriera, porque la vidriera se llegó a instalar en julio de bueno, en verano del 1915, pero se desmontó, se guardó y ya nunca más se supo. El porqué de su desmontaje, bueno, pues hay diversidad de ideas. Si lees la biografía de Torres García, lo atribuye a enemistad, en el fondo, a enemistarse con Puig i Cadafal, que era la persona que en ese momento asumió el cargo de la presidencia de la Mancomunidad, en sustitución de Prat de la Riba, que fue la persona que le encargó los trabajos. Si leemos a Lluís Rigal, que justamente fue uno de los que realizó la vidriera, es simplemente que dieron un resultado pésimo por no haber sabido calcular la distancia, los degradados, bueno, un poco, bueno, no sé si llegaremos a saber el qué, pero bueno, hablaremos de vez en cuando un poquito de Torres García, a pesar de que no tenemos su vidriera, porque sí que tenemos documentación en base de sus cartas. Bueno, centrándonos otra vez en lo que íbamos, pues las vidrieras de Gaudí para la Catedral de Mallorca fue el primer trabajo con tricromía aquí en España, y tuvieron un gran éxito. Tanto es así que, bueno, ya luego veremos alguna crítica y así. Se supone o se dice que la idea de la tricromía, de trabajar la tricromía, a Gaudí le vino por el hecho de haber leído la publicación del artículo de Arquitectura y Construcción en la que se hablaba de las vidrieras de la iglesia de San Miguel en Nueva York, en la que hablaba de la tricromía. Son unas vidrieras hechas a finales del 19, pero la publicación es del 1900. Pero simplemente la descripción es muy ligera, ¿no? Aquí simplemente escribe: su procedimiento consiste en superponer placas de vidrio de tonos diferentes hasta dar exactamente con el color que se desea. Bueno, de aquí es posible que esto ayudara a Gaudí a idear todo el sistema de la tricromía para sus vidrieras. Lo cierto es que Gaudí, ya en las vidrieras del 1886-88, las vidrieras que realizó para la sala de billares del Palau Güell, él ya trabaja el doblaje de vidrios. Hay unos detalles en los que realmente utiliza, bueno, pues los vidrios doblados para acentuar color, para dar más luminosidad. O sea que el doblaje de vidrios ella lo conocía y lo trabajó. Claro, la tricromía es algo más. Quizás sí, yo pienso que quizá también estaba en el ambiente y eso le influyó. Bueno, seguimos. Sí, comentaba, bueno, el gran éxito que tuvieron las vidrieras. Espera, que es que ahora me molestan las ventanitas que tengo, y perdonad. Ocultar participantes. Perdonad, es que me tapo yo misma la pantalla. Ocultar vista propia, vale. Vemos aquí una revista del 1906 que comenta las obras de Gaudí, las vidrieras de Mallorca, que tuvieron un gran éxito de público y de crítica. Fueron, bueno, extraordinarias, ¿no? Brillaban aquellas vidrieras como jamás haya brillado en el mundo. Tenían más esplendor aquellas vidrieras que la misma riqueza natural de la luz del sol. Las 3 capas de vidrio dejaban entre ellas una fina lámina de atmósfera que se ponía fulgurante al ser bañadas por la luz. Un esfuerzo colosal, jamás logrado, unas maravillas, en fin, bla, bla. Todo maravilloso. Tuvo una grandísima acogida. Torres García, cuando propone para las vidrieras del ayuntamiento unas vidrieras, habla del sistema antiguo y del sistema de Gaudí, inventado por Gaudí, dice él. Y claro, dice, es el mejor porque los brillos que propone, los resultados, como si no hubiera parangón. Y es también curioso esto del sistema antiguo, como si ya casi fuera un sistema desfasado, ante el sistema de Gaudí, que era el sistema del futuro. Bueno, esto digamos un poco en antecedentes a lo que sería el tema de la tricromía y la vidriera en España.
Si nos centramos en Montserrat, hay que entender que Montserrat en la primera mitad del siglo XIX fue especialmente trágico. En el 1811 y 1812 fue saqueado e incendiado 2 veces por las tropas napoleónicas. Luego, por otro lado, en el 1835 la abadía sufrió la exclaustración por la desamortización de Mendizábal. Los monjes fueron expulsados y no pudieron retornar hasta 1844. Al retorno de los monjes, el monasterio entero tuvo que ser restaurado. Aquí vemos imágenes de antes de finales del XIX. Vemos la fachada, todavía es la fachada antigua. La moderna se realizó en el 1901, o sea que estas imágenes son anteriores. Y vemos, bueno, pues no son las peores que encontré, pero aquí me gustan porque salen personas y te haces idea de lo que era. Bueno, al retorno de los monjes, el monasterio entero tuvo que ser restaurado. Comenzaron por la nave, continuaron por la capilla mayor, el techo de la iglesia, el camarín de la Virgen. Al final solo quedaron por hacer las capillas laterales. Sabemos de las dificultades económicas para poder realizar las obras del monasterio. Hay cantidad de documentación en relación. Pero en relación a la capilla de la Inmaculada y de su vidriera no hay nada, no hemos encontrado nada. Las obras generales fueron dirigidas por Francisco de Paula del Villar y Lozano y por su hijo Francisco de Paula del Villar y Carmona, bajo la tutela del abad de As. Sin embargo, la capilla de la Inmaculada fue una excepción. La necesidad de encontrar una solución para terminar las obras de las capillas laterales, hizo que la abadía aceptara el apoyo financiero de familias que pagaron las obras de rehabilitación y el mantenimiento de las capillas a cambio del derecho a ser enterrados en su interior y de la celebración de varias misas en su homenaje. Aquí estamos hablando de un mecenazgo. El mecenazgo de estas capillas permitió realizar las obras sin seguir un programa estricto. Varias capillas cambiaron sus imágenes por las del santo patrón de la familia. Sin embargo, las vidrieras siguieron el antiguo programa sobre la vida de la Virgen de María, ideado por Francisco de Paula del Villar y Carmona. El estilo de las mismas, dentro de la corriente narrativa tradicional religiosa, consiste en una composición de imágenes de gran tamaño y la representación de momentos icónicos de la Virgen de María. Aquí vemos 2 ejemplos. Todas las vidrieras de la iglesia, de las capillas laterales, son iguales. Vemos aquí abajo que están, digamos, las iniciales de las familias patrocinadoras, pero las vidrieras no cambiaron ni alteraron su programa. En general, podemos decir que las capillas laterales fueron redecoradas mediante la adición de objetos, pero sin un sentido armónico del conjunto. En cambio, en la capilla de la Inmaculada, no. Josep María Pericas fue el arquitecto que los patrones de esta capilla eligieron. Pericas pensó y dibujó hasta el último detalle de la mayoría de los elementos. Aquí vemos, por ejemplo, como unas algas y luego veréis que en los esgrafiados de la capilla repite este elemento. Bueno, muy similar, yo creo que... No sé, me ha hecho gracia ponerlo por esto. También debemos a Pericas el que decidiera incorporar una ventana en la capilla para dejar entrar luz natural, ya que era la única capilla que no la tenía. Como no era posible abrir la ventana en línea con las demás, se hizo en la pared principal, conectada con el atrio de la iglesia. El vano se abrió en 1904. Las vidrieras diplomáticas de Gaudí se instalaron en 1905. Vemos aquí que en muy poquito margen de tiempo. Bueno, aquí vemos un poquitín la iglesia, lo que decía, ¿no? De que todos los detalles están pensados. Y si vemos aquí el esgrafiado, no sé si se ve aquí mi ratón o no. Bueno, vemos un poco la idea de las algas. Esta capilla es uno de los primeros trabajos de Pericas como arquitecto, y a pesar de su esfuerzo por deshacerse de elementos decorativos del pasado y de romper con el estilo vigente en aquel momento, la capilla muestra un estilo modernista con influencia de Gaudí. De hecho, él mismo escribió que esta capilla era el resultado de un gaudinismo mal digerido. Podemos ver, la vidriera queda un poquito escondida. En las otras están donde está este arco de mármol. Se sitúa ahí la ventana, que tenemos ahí la imagen de San Millán. Aquí queda, digamos, pasando por la nave, no queda tan fácilmente visible, pero bueno, está ahí y está claro y además es accesible, queda a pie, no tienes ni que levantar la mirada. En fin. Pericas tenía un sentido global del arte y creía en la función mística y trascendental de este. Para servir esta idea, utilizó corrientes artísticas como el simbolismo.
Los símbolos son generalmente utilizados como recurso para conectarse con los fieles y son habituales en el arte religioso. Sin embargo, aquí encontramos el uso del simbolismo de una forma no tan común. Esta vidriera es un homenaje a la Inmaculada Concepción de la Virgen y aunque ella no aparece, sí lo hace su letra inicial, la letra M mayúscula, arriba de todo. Los azules son los colores dominantes en un equilibrio contraste con los cálidos naranjas de las cenefas. Ambos colores remiten probablemente a la idea de pureza y de sacrificio. Los sarmientos de la vid, las hojas de la vid y la uva aparecen como nexo entre las figuras y repetida de nuevo como fruto ofrecido. La repetición nos puede dar una idea de la importancia que tiene, y quizás por el posible doble significado de la uva. Como fruta podría referirse a la idea de fertilidad y el vino podría referirse al sacrificio y a la Eucaristía. Los bordes con sus sinuosos y anaranjados ribetes degradados podrían representar llamas, repitiendo la referencia a las ideas de pureza y de sacrificio. Los lirios alrededor de la letra M representan la pureza y la virtud. Y esto es todo. No hay palabras que acompañen las imágenes ni un simbolismo más explícito. Este fue el lenguaje elegido por el arquitecto y el mecenas para glorificar a la Inmaculada Concepción de la Virgen en esta nueva vidriera. Nueva porque su apertura no existía antes, nueva porque su tema no estaba en el programa general de vidrieras y nueva porque su técnica era toda una novedad. Supongo que si apostaron por el uso de esta nueva técnica tan costosa en un lenguaje no tradicional, probablemente tuvieron grandes expectativas en cuanto al resultado. Sin embargo, en contra de esa idea, esta vidriera tuvo nula repercusión en el ambiente artístico o social. Ningún comentario, nada. Pericas se rodeó de colaboradores con los que compartía ideas y planteamientos. Estos artistas ejecutaron su proyecto y sus diseños en una estrecha colaboración, consiguiendo realizar así una obra armónica y sin protagonismos. En la capilla de la Inmaculada, cada elemento permite al espectador contemplar cada pieza en un flujo natural, pasando de una a la siguiente. Darius Vilás fue uno de estos artistas, amigo y estrecho colaborador, e ideológicamente afín a las ideas de Pericas. Su actividad principal fue la de pintor, pero también era grabador y trabajó como diseñador en talleres de vidrieras, como por ejemplo en el taller de nuestro colega Bonet desde su fundación en 1923. Es muy posible que la idea de aplicar la tricromía en esta vidriera se la debamos a él, ya que sus disciplinas están en consonancia con esta técnica y en los años previos a esta colaboración estuvo en Europa ampliando sus estudios artísticos. Pero por otro lado, todas sus vidrieras se caracterizan por la tendencia a minimizar la aplicación de pintura. La verdad es que no tenemos documentación, digamos, restos documentales que nos ratifiquen la presencia de Darius Vilás en esta vidriera, su participación. Es más, en algunos escritos encontramos la atribución a Iu Pascual. Iu Pascual, como he comentado, era uno de los colaboradores de Gaudí en las vidrieras de Mallorca y estuvo también trabajando por Montserrat. Entonces parecía lógico este nexo, pero la verdad es que encontré el nombre de Darius Vilás vinculado a esta vidriera en libros escritos, digamos, desde la abadía de Montserrat, la del padre Laplana concretamente, hablando de Montserrat. Y entonces una vez lees el nombre de Darius Vilás, piensas, ves la evidencia, y ahora la veremos también nosotros, ¿no? Aparte que Darius Vilás era un gran colaborador de Pericas, con él habían hecho ya trabajos antes y hicieron trabajos después. O sea, no es que yo haya descubierto la atribución, la participación de Darius Vilás, es simplemente la presento, digamos, en contraposición a la atribución de esta vidriera a Iu Pascual. Y de esta manera también se rompe el nexo entre esta vidriera y la de Gaudí, que evidentemente la de Gaudí fue primero, se inauguró en 1905 y esta vidriera fue inaugurada en 1910. Pero el nexo, yo creo que trabajaron un poco en paralelo, no está tan clara la vinculación directa. Desde luego no hubo ningún colaborador de Mallorca que pasara a trabajar aquí, como sí que fue, por ejemplo, el hecho de que Torres García realizó la vidriera del ayuntamiento. Pero bueno, ya lo veremos. En fin, no tenemos, como he dicho, la evidencia documental, pero sí que podemos ver la presencia de
de ambos, de Pericas y de Darius Vilás. De Pericas podemos ver, por ejemplo, la letra M que se encuentra en la parte superior de la vidriera, que es prácticamente idéntica a la que Pericas diseñó para la banderola de la Asociación de las Hijas de María en 1905. Vemos que es idéntica, o sea, es diseño de Pericas. Por otro lado, yo también veo, diría que también es lo mismo, la forma en que la vegetación crece hacia arriba y se abre en la parte superior por ambos lados recuerda la solución de Pericas para la decoración de la doble ventana en la Casa Vallés de Vic, también de 1906. Esto sería, digamos, el diseño de Pericas, los paralelismos en otros trabajos. Y aquí tenemos un mural de Darius Vilás en el que vemos un poco la manera que tiene de trabajar el volumen. El tratamiento de las caras, es muy similar a lo que encontramos en la vidriera. Y aquí tenemos unas vidrieras de Vilás posteriores, todo esto es posterior, pero que, bueno, vemos lo que habíamos comentado, al minimizar la pintura a caras y manos, este hecho de que no... Y leí el tratamiento que hace. No sé si es grisalla en este caso o pintura en frío. Pero bueno, en cualquier caso vemos el trabajo por sombras y él siempre ha rehuido el tema de la pintura formal en sus vidrieras. Bueno, yo creo que... Perdón, sí. Vuelvo atrás, perdonad. Podemos aceptar que trabajaron juntos en la vidriera, que la persona que hizo el diseño fue Pericas y la persona que realizó las imágenes y el trabajo en las diferentes hojas de vidrio, plaqué de color fue Vilás. Alguien con un gran sentido del color para saber cómo tratar cada una de las hojas de vidrio y hábil grabador al ácido. Sí, esto no era fácil. Torres García, en las cartas que escribe el arquitecto en relación a sus vidrieras para el ayuntamiento, pues allá hicieron un concurso entre los vidrieros del momento para ver a quién le asignaban finalmente el trabajo. Los vidrieros que trabajaron, los talleres que participaron fueron el taller de Amigó, el de Rigal y el de Montméjean. Parece ser que ganó el taller de Rigal y hubo desacuerdos hicieron como unas pruebas que parece ser que no eran válidas y todo el tema de los degradados, que Torres García consideraba que no se ajustaban o sea, la superposición de los degradados luego no darían el resultado que él esperaba. Había como un poco de desavenencias, como si los vidrieros quisieran que hiciera el degradado Torres García dijera que no. Bueno, no era un tema sencillo, pero aquí parece ser que, bueno, Darius Vilás, que además era grabador, no lo olvidemos, pues parece que fue el que probablemente lo realizó. En fin. De todas maneras, no tenemos datos, ya lo hemos comentado, así que tenemos que esperar a contar con lo que tenemos. Y son el diario del abad de As. En ellas, el diario del abad de As sobre la restauración de la iglesia, y aparece el único comentario contemporáneo que sobre la vidriera hemos encontrado. Aquí dice que el trabajo lo ha dirigido el joven don José Pericas, y creo que esta es la primera obra pública que hace desde que tiene el título de arquitecto. Para que la capilla tuviera luz, abrió una ventana que da al claustro, no sé si pone claustro, no estoy muy segura, y colocando en ella una vidriera dibujada y dirigida por el propio arquitecto, que dice es la primera, a lo menos en Cataluña, que se ha fabricado en esta forma. Vemos aquí, digamos, yo diría un cierto entusiasmo, ¿no? De un poco de ilusión por decir un sistema nuevo, pero la verdad es que es lo único que encontramos, o al menos la única documentación que ha trascendido. Es posible que haya más, pero de momento es la única cosa que se ha facilitado. Bueno, el diario del abad de As nos da un poco más de información sobre la ejecución de otros elementos de la capilla, pero sobre la vidriera tricromática solo se encuentra esta referencia. Los actuales monjes dicen que la razón de la falta de información es que las familias que pagaron las obras de rehabilitación eligieron cada elemento, por lo que si alguien tiene toda la documentación, probable sean ellos. Bueno, así pues, las decisiones en torno a las obras de la capilla parecían recaer en el mecenas y en el arquitecto elegido. El mecenas de la capilla de la Inmaculada Concepción fue Ramón Soler y Vilabella. Era amigo de Pericas y también compartía con él la sensibilidad religiosa y el interés por el arte y la historia.
Ramón Soler era un ingeniero textil con grandes inquietudes culturales, coleccionista de tejidos cortos, entre otras cosas, y también fue la persona que realizó, sufragó los gastos del aéreo a Montserrat. Y aquí he localizado unas fotos, buscaba fotos de él, y la única foto que he encontrado es la de él, que está aquí al lado de este agujero, que es el túnel de la estación, perdón, un túnel que pasa por debajo de la estación del aéreo, y está él aquí delante. Y este me hizo gracia porque es el Camino a Montserrat, cómo llevan el cable del aéreo que él pagó. O sea, fue un gran mecenas para el Montserrat. Fue un gran benefactor, impulsó el funicular y el transporte y tal. En fin. De todas maneras, no era ni artista ni intelectual, pero sus puntos de vista estaban totalmente en consonancia con este nuevo arte, destinado a mostrar y expresar los sentimientos y los conceptos religiosos de una manera más profunda e íntima. Eran personas muy discretas, no encontramos ninguna mención de él en ningún lado. Es difícil, ¿eh? O sea, son personas que son benefactores, pero su nombre siempre... Hay otros pues, que a lo mejor pues, aparecen de una manera como más lucida. En ellos, pues no. Y esto, digamos, es un poquitín lo que sé. Si nos vamos a la vidriera, vemos que tiene, ya centrándonos en ella, tiene un tamaño total de 3,30 metros por 1,50 m. Está instalada en un marco de hierro con forma de arco apuntado. Se divide en 3 paneles por 2 líneas en zigzag en sentido horizontal con una fuerte T de hierro. Cada panel tiene una barra de soporte. Y toda la obra técnica es tricromática, excepto 8 piezas que no tienen la capa roja, porque no, luego lo veremos, no la necesitan para el efecto de color que necesitaban. Bueno, la podemos ver, ¿no? Lo que os digo, esto es importante porque luego la situación a la hora de ver, bueno, de determinadas decisiones en el proceso de restauración, pues influye. Vemos la reja, vemos una zona blanca, no sé si veis mi ratón o no lo veis, bueno, la zona de la pared blanca es una zona, digamos, abocinada, a la que se continúa por una zona de pared perpendicular a la vidriera propiamente. En general, cada pieza de la tricromía en esta vidriera está compuesta por 4 láminas. La de abajo, que es vidrio catedral incoloro, vidrio plaqué azul, vidrio plaqué rojo y vidrio plaqué amarillo. Este es el orden que encontramos. Y luego hay 8 piezas que no tienen, ¿no? Como he comentado, luego lo veremos. El hecho de que la adición de este vidrio catedral incoloro, yo no sé si es una particularidad de esta vidriera en concreto. En los otros ejemplos de trabajos de tricromía, que yo creo que en Mallorca, por ejemplo, no se aplica. No encontramos el uso de un vidrio catedral incoloro generalizado, no sé, como pantalla. Y además yo creo que le hace mucho bien a esta vidriera. Luego lo veremos. En el Cameo Process, yo por lo que he visto, o por lo que he podido leer, perdón, no lo he encontrado. He visto que utilizan unos vidrios a veces streaky, o sea, como texturados, como para dar la textura que quieren. Por ejemplo, si concretamente recuerdo haber visto la imagen de un pez trabajado al ácido y que el vidrio, digamos, de detrás era un vidrio, pues eso, opalescente, como con aguas, pero el uso de un vidrio pantalla, como pueda ser este vidrio catedral en tema de caras, manos, yo creo que no, yo creo que es específico de aquí. Yo creo que en Mallorca, desde luego, Antoni Vila lo sabrá muchísimo mejor que yo, pero yo creo que en Mallorca no se utiliza. Yo diría que es una particularidad de esta vidriera y ayuda bien porque hace difusión de la luz, ¿eh? Y por otro lado también permite, pues eso, como es que la reja que tienen tan cercana, pues no se vea. Pensar que las personas pasan a pie de vidriera, o sea, muy próxima a la vidriera. Bueno, a ver. Esta nueva vidriera presenta... ahora no sé si me... Ah, vale, sí. Esta nueva vidriera presenta unas enormes dificultades técnicas y un gran sobrecoste económico. Por un lado, necesito un artista muy capaz, con un sentido muy específico del color y un grabado al ácido muy preciso. Lo veremos, es muy complejo. La adopción de esta técnica cuadruplica el coste debido, ya que hay vidrio extra y también mano de obra adicional.
Además, requiere fabricar un nuevo tipo de plomo capaz de sostener todo el conjunto de las láminas de vidrio. Sí que no tenemos la factura, pero estamos, bueno, seguro que fue carísima. La de aquí ya hemos dicho que no tenemos nada. Las de Mallorca costaron 9.107 euros la de los confesores y 9.093, euros, pesetas, las de los confesores, y 9.107 pesetas la de las vírgenes. Es un importe carísimo. La de Torres García era un tamaño similar. Vino a costar, vino a costar 750 pesetas cada uno de los vanos. Hubo 3 que eran 2.200 algo, no recuerdo exactamente. El equivalente sería aquí el coste de unas 1.400 o 1.500 pesetas. Pero las de ellos no tienen tricromía en todas las piezas. La tricromía simplemente se limita a manos y cara y quizá algo de ropajes. Aquí es toda la vidriera con esta técnica. No sabemos lo que costó, pero evidentemente no fue barata. En fin, como resultado de este importantísimo esfuerzo produjeron una obra muy pesada que fue muy difícil de manejar, de trasladar y de instalar en el vano. También es cierto que lograron una vidriera de un aspecto muy delicado, muy brillante pero elegante y con un fondo generador de una atmósfera muy limpia. No era un fondo nada plano, es muy bonito. Consiguieron unos colores nítidos, matizados, armónicos y transparentes, minimizando las líneas de plomo y evitando futuros problemas con las capas de pintura. Ahora, ¿fueron estos sus objetivos? ¿Cumplió la vidriera con sus expectativas? ¿Por qué nadie la menciona? La única comentario, nota que he encontrado, revisando hemerotecas, es esta. Vemos esta foto, esta imagen, que ilustra el comentario de la inauguración, en la que vemos la cantidad de luz que irradia la vidriera. O sea, es difícil pensar que pasara desapercibida. Y en cambio, ni la menciona. Habla de todos los elementos, el gran gusto del arquitecto, lo bonita que es, el ataque es precioso, y la vidriera es que ni la nombra. Es que es curioso, no sé. No puedo decir más que me resulta como muy curioso. Bueno. La vidriera presentó, sí, diferentes problemas. Podemos ver aquí la imagen, ¿no? Esta es la vidriera, una vez, bueno, pues cómo estaban. Vemos la suciedad, unos pequeños brillos que son piezas fracturadas. Esta es la superficie, muy sucia, bueno, la superficie y el interior. Luego también tenía una deformación en la parte inferior, aquí lo vemos, producida porque no había entrado bien. Es que debieron sufrir para colocarla, es muy complicado. Y bueno, pues yo creo que quedó mal colocada. Y bueno, no creo, casi seguro, luego lo comentamos. Quedó mal colocada y produjo este pliegue y bueno, pues hay diferentes fracturas, quizás debido también a este peso, bueno, mal centrado, mal compensado. O sea, suciedad, perdón, deformación importante en el inferior y vidrios fracturados. Estos, digamos, serían los problemas que la vidriera presentaba. Pues debido a esto se decidió sacar y, bueno, pues nada, empezamos por la extracción de la reja, porque ya hemos visto que la extracción era, o sea, tanto la entrada como la salida, pues era exterior, desde fuera de la capilla. Vemos aquí lo que comentaba, ese trozo de pared blanca, que es, digamos, un trozo de pared que es abocinado, y luego ya viene la pared, digamos, perpendicular a la vidriera. Era muy difícil poner las manos, es que no caben, era muy difícil, pero bueno. Vemos aquí los trabajos de extracción de la reja, del equipo de mantenimiento del propio monasterio. Vemos aquí una imagen de la cara posterior ya sin la reja, en la que bueno, podemos comprobar la suciedad exterior, bueno, natural, los hierros oxidados, natural, la caída de parte del sellado de los paneles con ate de hierro y un poco se intuye la deformación. Bueno, la imagen no deja ver la deformación, pero bueno, está. La extracción, digamos, de las masillas, pues también dejó ver, bueno, pues diferentes cosas que resultaron, bueno, curiosas.
La parte superior de arriba es importante ver cómo tienen el cierre con doble plomo y además maderitas. O sea, el panel superior, el hueco, el vano, les vino grande, por decir algo. Luego también hay detalles como que puntas puntas de hierro clavadas para sujetarla, pues que luego produjeron la fractura de vidrios, como podemos ver en este caso. La eliminación, digamos, del sellado de la T, digamos, de separación de los paneles, también deja ver cómo los paneles de vidriera no sientan bien en este hierro de zigzag. Hay sitios donde están separados, en otros en que descansa. Claro, al final el peso recae sobre puntos muy concretos que también hace que, bueno, perjudican la vidriera. La vidriera ya en el taller, bueno, podemos, a pesar de los problemas, la verdad es que la vidriera es preciosa. Vemos, bueno, pues la capa de suciedad que se deposita entre las diferentes hojas de vidrio. Vemos también alguna pieza fracturada, como la inferior. Y bueno, básicamente tenemos esto, la imagen de lo que es. Vemos los lirios que hemos descrito, las hojas de parra, las uvas, la M y las llamas. Muy, muy bonito. Aquí en imagen del panel central, también antes de restaurarlo, vemos como el vidrio catedral, las aguas que hace, en un lado pues son como horizontales, en otras son, bueno, no tuvieron muy en cuenta la dirección, digamos, de las deformaciones del vidrio y entonces esto, incluso cuando está limpio, se nota y es una pena. Bueno, una pena, es un detalle, vaya, tampoco... Es una cosa que quizá con alguien con más experiencia, pienso yo que quizá hubiera intentado minimizar este efecto. Vemos cómo la suciedad se va depositando pues, en esto, soportándose en las ondulaciones del vidrio catedral en algunos casos. Vemos fracturas también arriba de todo, sujeta con esparadrapos, bueno, para intentar que no sufra la fractura. Y este es el panel inferior. También lo mismo, vidrios fracturados, depósito de suciedad entre medias, etcétera, etcétera. En cuanto al tratamiento de los plomos, también vemos un tratamiento, en fin, a mí me chocó. Yo me esperaba una vidriera súper profesional, una obra maestra y, bueno, es una vidriera preciosa y muy significativa, al menos para mí. Pero sí que es cierto que ves, digamos, cosas pues un poco, para mí, sorprendentes en una vidriera nueva, como es el uso en la primera imagen, lo vemos de dobles plomos. Ese agujerito no es un problema de emplomado, es un problema de que ahí falta el vidrio. En las otras hojas de vidrio pues realmente siguen la forma del emplomado. Pero vemos eso, como en algún punto tuvieron que añadir plomos porque la pieza quedó pequeña. Luego vemos el tratamiento que hacen en las alas de plomo para cerrar, como un poco como pinzándolo, como apoyando una pieza y apretando. Lo vemos mejor casi en la tercera imagen. Vemos eso, unas piezas. Y luego vemos otras alas abiertas y dejadas ahí abiertas sin ningún tipo de preocupación. Vemos, digamos, como una falta de criterio, yo diría. También podemos ver la suciedad que hay. Alguna es superficial y otra es metida entre las capas de vidrio. Aquí vemos también el plomo. Vemos por un lado cómo sufrieron para ponerla para poder que les cupiera en el vano, en la abertura, que tuvieron que comerse toda la ala de plomo, incluso dejando ya al descubierto el vidrio. Muy preocupante, ¿eh? La verdad es que cuando lo vi pensé bueno, que sufrieron mucho y que a lo mejor también nos tocaba sufrir a nosotros, muy probablemente, porque el vano es el que era y la vidriera también. No había nada de margen. Luego también vemos estos agujeritos en lo que sería el alma del plomo y todas las tiras de plomo eran iguales, esos agujeros se iban repitiendo. Supongo que es en la forma de estirar el plomo, bueno, pues se produjeron estos agujeros, o sea, un plomo como un poco imperfecto, vamos a decir, ¿no? Y esto es lo que había. Vemos aquí, pues eso, también chorretones de algo de humedad o agua que se debió colar entre las capas de vidrio. Vemos también eso, las alas, por ejemplo, al lado del ángel, hay sitios que vemos el ala levantada, o sea, no están cerradas. Hay sitios que están cerradas, sitios que no están cerradas. En los sitios en que está cerrada está de una forma un poco, bueno, poco pulcra, vamos a decir, y bueno.
Vemos aquí también, pues eso, alguna pieza fracturada, de algunas de las piezas, digamos, que daban al interior de la iglesia. Cuando la pieza fracturada era la primera exterior, pues se produjo, bueno, pues entrada de insectos, y aunque la intentaron sellar con una cinta adhesiva, pues bueno, la entrada, pues o bien se colaron o bien es que ya estaban dentro en el momento que cerraron. Bueno, se procedió, después de documentar y tal, bueno, pues se procedió al desemplomado de las piezas, y bueno, ya veis cómo van colocadas, todas de golpe, bajo un mismo, bueno, como si fueran una única pieza de vidrio, todas ensambladas en la misma tira de plomo, en el mismo perfil. Y bueno, veremos que había un orden general para la disposición de las piezas, y como para extraerlo se procedió a cortar lo que son las uniones, pensando en la posibilidad de aprovechar la misma red de plomo. Luego ya veremos que bueno, se desestimó y bueno, ya hablaremos. Pero en un principio, como no sabes muy bien qué va a pasar, lo intentas hacer de la mejor manera. Y bueno, al ir desemplomando descubrimos pues como aparte ya hemos comentado, perdón, el uso de doble plomo muy puntual, en 2 zonas, doble plomo y tal. Y luego también pues se recurrió a la introducción de trocitos de madera, también supongo que para rellenar espacios que el vidrio dejaba. El vidrio en cierta manera pues al final había sido pequeño, en alguna zona pues les debía bailar. El caso es que decidieron introducir estas pequeñas piezas, que también aquí hay como una falta de criterio. En el panel superior e inferior las piezas son de madera y en el panel central son pequeños trocitos de plomo. Es un poco, no sé, un poco falta de criterio. Ahora vamos a poner una cosa, ahora vamos a poner otra. Bueno, un poquito, me chocó simplemente. Otra cosa también sorprendente para mí fue el corte del vidrio. No en todas las piezas, pero sí en muchas, el corte era muy irregular, muy irregular. Estaba hecho, digamos, a base de remordido todo con las tenazas. Y luego, aparte, las piezas que formaban parte de un mismo set, que iban juntas en el mismo espacio, no casaban. Es que no, claro, esto era un corte muy poco limpio. Es algo que también me sorprendió, porque, bueno, no sé, me parece difícil que un taller vidriero profesional hiciera un trabajo de corte de vidrio tan irregular, y más la importancia que tiene, bueno, que podía tener esto, porque la pieza más grande, obviamente, pues sufría mucho más. Si todas van en bloque, pues es más fuerte. Aquí vemos eso, un corte irregular, pero que además ni siquiera casaba con el corte de la pieza con la que iba de conjunto. Aquí vemos como la pieza amarilla es claramente más grande, 1 milímetro. Y era general, no había ningún corte así. Bueno, habían cortes buenos, pero que el set completo que dijeras, mira, este va bien, no. Otra de las cosas, de las diferencias, este corte tan irregular hacía que las piezas tampoco encajaran, no solo entre las que formaban parte del mismo conjunto de piezas, sino con la pieza de al lado. Es algo también como muy sorprendente. Vemos, por ejemplo, bueno, es que me parece que el ratón mío no lo debéis ver, yo ya puedo ir señalando que no. Bueno, vemos que la pieza de abajo, la de abajo de todo, central, es muy pequeña. Si queremos centrarla, digamos que las piezas de al lado se acerquen, dejando solamente el espacio de lo que sería el alma del plomo, pues realmente no tienen cabida y se abren hacia los laterales. Y bueno, no sé, hay espacios donde es muy ancho el espacio dejado para el plomo, en otros que apenas tocan. O sea, el corte del vidrio no es bueno, ni entre las piezas, digamos, que forman el mismo set, ni en conjunto con las piezas de al lado. Otra cosa, digamos, chocante es el desorden. No es que fuera mucho, y realmente para el trabajo de la tricromía el orden en que coloques las piezas de color luego no afecta, porque al final lo que ves es una suma de piezas. Pero bueno, me parece chocante porque yo, no sé, te imaginas un trabajo muy cuidadoso, y en cambio pues esto denota para mí un cierto descuido. Podemos ver aquí, esta es una visión del
del panel central, en el que vemos la capa amarilla, que es la más exterior, la que, digamos, perdón, la que está más dentro de la iglesia. El orden era desde, digamos, desde dentro de la iglesia hacia afuera, amarillo, rojo, azul y el blanco. Pues en el amarillo, como la pieza central es roja. Esto lo ves cuando desmontas, ¿eh? Viéndolo por suma no ves nada, no se nota esta diferencia. En la capa, digamos, segunda, pues vemos que sería la roja, vemos entonces la amarilla y una pieza azul. Vemos también como en el ácido, o sea, las piezas rojas prácticamente han eliminado el rojo, por ejemplo, no en los ángeles, pero sí en estas zonas vegetales que representan las hojas de parra y las uvas. El resto prácticamente se ha eliminado el color rojo. Hay estas manchas que es que realmente no se les ha podido marchar del todo. Pienso que el plaqué era la capa de color era quizá irregular, en alguna otra pieza también quizá lo veamos. Pero bueno. Y vemos aquí la capa azul en la que vemos la roja. Es un poco como de descuido, no es que afecte al resultado final, pero sí que ves un poco de descuido en esto. Aquí nada, simplemente vemos imágenes, yo pienso que muy bonitas de lo que era el trabajo, y la verdad es que era mientras trabajabas en ello era como una satisfacción de a ver cómo son, a ver cómo se ve, y es muy así. Vemos el desorden de estas capas, por decir algo. En la primera, a la derecha, vemos un trocito del panel inferior, un trocito de la capa amarilla. En la segunda, digamos, a la izquierda, vemos la capa roja y vemos que faltan, o sea, arriba vemos 4 piezas amarillas que abajo no figura la correspondiente roja. Y es lo que digo, hay 8 piezas rojas que en total no están, o sea, que no fueron necesarias para la realización de la pieza de la vidriera. Son las únicas que podríamos decir que no son, así en el sentido estricto, pues que no es tricromía, puesto que no utilizan 3 sino 2. Pero bueno, es lo único. Lo demás pues ya lo podemos ver. Realmente cuando pones la amarilla, la última, es cuando ves el sentido de todo este trabajo. Y pensar, no sé, lo difícil que es llegar a tener el trabajo individual de cada uno de los colores para llegar a conseguir, para que la suma de los colores que has trabajado dé un resultado tan bonito y tan bueno. Aquí vemos un poquito lo mismo, vemos todavía pues eso, la presencia de piezas fracturadas, piezas desordenadas, pero básicamente he puesto esta imagen porque nos da idea también, al ser tan próxima, de la cantidad de tintas que tenía, de intensidades, de degradados que tenía este grabado. Hay entre 5 y 6 tintas diferentes, o sea, diferentes tonos de azul. Y de rojo lo mismo, podemos ir contando y se cuentan hasta 5. De rojo aquí y de azules también. En algún caso pienso igual son 6, pero para no exagerar ya he dicho 5. 5 segurísimo. O sea, un trabajo pues realmente intenso y complicado. A todo este trabajo tan delicado y tan intenso, pues supongo que la falta de experiencia en un trabajo, bueno, tan especial, pues hace que al final, cuando sumaron, probablemente hubo en algún punto que se dieron cuenta pues que se habían comido, que necesitaban más oscuridad, que quizá habían comido demasiado color. Y encontramos en algunos puntos una aplicación pictórica en frío. Sería en el ángel azul, en los ojos, en estas zonas más oscuras y opacas de la guirnalda, y luego en lo que sería esta tira central que lleva el ángel, debajo de la guirnalda, vemos como unos aros, y eso también es aplicación pictórica. En la zona, digamos, de las uvas del ángel central, también en la capa roja, vemos pues que se aplicó una pintura en frío. Para eso, para ganar intensidad en este tono de rojo que con el ácido se habían comido y luego debieron ver que les convenía para el efecto que necesitaban. Y en el ángel azul del violín, de arriba de todo, bueno, de arriba de todo en la vidriera, en esta imagen está aquí abajo, vemos el ojo. En el ojo también, si vemos el párpado, también está hecho con pintura en frío. Y estos son los pequeños detalles que hemos encontrado con la aplicación pictórica para corregir el trabajo de grabado que se hizo, que por otro lado es magnífico,
Esto aquí lo he puesto porque la verdad es que viendo el trabajo que se hizo en el grabado, me pregunto, ante la diferencia de estilos de caras de ángeles, si no intervinieron más. O sea, la presencia de Darius Vilás es clara, pero no sé si intervino alguien más. La verdad es que podemos ver que los ángeles, el primer ángel a la izquierda, la tinta azul la veo distinta, como con unas rayas muy propias del grabado. El pelo, en cambio, pues sí que lo veo más al estilo de los otros dos que tiene al lado. Y yo sí que diría que podrían ser de Vilás. Pero luego si vemos las caras de abajo, yo es que veo pues, todo más diluido. La de abajo de la izquierda, de la derecha, perdón, vemos aquí en el pómulo como un triángulo, si lo vemos de cerca, que no sé, bueno, ya entiendo que quizá no se vea muy bien, como un rascado, como mal hecho, vemos el tema de los ojos. Lo veo un tratamiento muy distinto. No sé, da la sensación que hubieran intervenido quizá más manos. Las aureolas también, claro, también puede ser que quisieras dar diversidad a los personajes que salen, pero es que el concepto de figura lo veo muy distinto. No sé, es chocante, es un misterio. Aquí vemos en el rojo, que también se ve muy claro. Vemos aquí también una uniformidad entre hay caras que ves, digamos, las dos de arriba de la derecha, pues las ves muy similares, podríamos decir la misma cara, la misma mano, perdón. La de arriba, o sea, quizá las tres de arriba también, la de abajo de la derecha quizá puedes aceptar que también. Las otras dos las veo más dudosas, sobre todo la de abajo, la izquierda, pues ves un perfilado de labios, unas cejas, un tipo de tratamiento, pues que lo veo distinto. No sé, no sé. En fin, no sé. Quizá algún día encontremos algún documento que hablen de los colaboradores o del equipo que trabajaba y pues tengamos pues un poco algo más de información. De momento no tenemos nada, simplemente vemos lo que vemos y podemos pensar, bueno, pues que quizá intervino alguien más o quizá simplemente fueron experimentos o pruebas que quisieron hacer. Es difícil. En relación a lo que comentaba antes de los virus plaqués, de la calidad o no, de la uniformidad, vemos en el ángel, bueno, en la cara, perdón, del ángel a ver, que aquí está situado arriba a la derecha, vemos una raya que le atraviesa el rostro y es como un cordón de mayor intensidad de color que, bueno, aquí ha quedado. Luego no se aprecia demasiado, pero la verdad es que está ahí, es una pena. Aquí, nada, vemos imágenes de los vidrios desglosados, bueno, separados, el trabajo y luego la suma. Y lo vemos. Vemos también cómo se llega, que es curioso, ¿no? Cómo se llega a un color tan parecido a través de trabajos tan diferentes. Si vemos el ángel de arriba, vemos cómo conserva bastante, en lo que es el vestido, conserva bastante el azul, el tono azul, prácticamente elimina el rojo y amarillo, lógicamente, es dominante. Y en cambio, en el tratamiento del ángel inferior, el azul está menos presente, el rojo bastante más y el amarillo, lógicamente, dominante. Son diferentes formas de llegar a un resultado similar. Bueno, simplemente como curiosidad. Aquí lo mismo, más imágenes de lo que fue el trabajo. La verdad es que hacerse la idea de cómo llegaron a saber qué cantidad de color tenían que quitar para que luego la suma de otra capa diera el resultado que buscaban, realmente me parece excepcional. Y aquí esta última imagen, en la que vemos un poquito lo que decíamos de la cuerda esta del color rojo que se ve, pero bueno, muy bonito. Bueno, y esto es lo que un poquitín dio de sí lo que hemos visto. Luego también he puesto algunas imágenes de lo que supuso el proceso de restauración, más que nada, bueno, porque supongo que también es una curiosidad. Básicamente lo que se hizo fue pegar las piezas fracturadas con un adhesivo epoxi, en este caso el Araldit 2020, considerando que era una pieza, a ver, esta vidriera es exterior y no es exterior, no está a la intemperie propiamente, puesto que está bajo tejado, está en el atrio. Nunca toca el sol, tiene una temperatura muy estable. Nunca toca el sol, nunca toca demasiado, siempre está un poco a la sombra. Y luego la mayoría de los vidrios están entre sándwich de diferentes
de diferentes placas de vidrio, de diferentes capas. Se decidió que se podía pegar, bueno, me pareció que se podía pegar. Luego, aparte, para evitar la introducción de nueva suciedad entre las diferentes capas, opté por el pegado con silicona neutra transparente del perfil de los vidrios, o sea, de cada set, de cada juego de vidrios que conforman una pieza, pues sellé el perfil, vamos. Sabe mal porque es introducir cambios en una vidriera original, pero me pareció que era la manera de preservarlo, ¿no? Ya que se intervenía, y viendo la grandísima dificultad de intervención que hay en estas piezas, que tienes que empezar por quitar una reja, que tienes que... Es que realmente es muy inaccesible, es muy poco manejable, es muy complicada. Luego también estas diferencias de tamaños de las piezas, me pareció que si iban en bloque, pues realmente irían más seguras, que no... Bueno. Luego, pues lo que hemos comentado del plomo, era un plomo que era blando, tenía agujeros. Mantener la red de plomo era una opción, pero me pareció arriesgada. Y entonces, pues, encargamos plomo de las mismas características que el original, solamente que, por ejemplo, el alma era, bueno, está mejor fabricado, digamos, con las técnicas de ahora. Pero bueno, visualmente era el mismo, solamente que me pareció que le daría más fortaleza. Aparte que es que había muchos sitios en los que estaba comido y bueno, me pareció que no repetir lo mismo, no me pareció que le fuera a beneficiar. Emplomamos con normalidad y luego también, sí, recordemos que el panel inferior estaba separado, no había cabido. Si vemos cada panel, en el fondo están formados por muy pocas piezas. Si sumamos, digamos, la longitud, los paneles constan de 2 o 3 piezas. Pensar que un nuevo emplomado iba a conseguir ganar este espacio que parecía necesitar para poder colocar la vidriera verticalmente, la verdad es que no, habían demasiados milímetros de diferencia. Así que, y viendo, perdón, que en la parte de arriba el espacio sobraba, puesto que había doble plomos y luego además maderitas, pues decidimos desplazar la T un poquito más arriba para que el panel inferior tuviera todo el espacio para estar colocado de forma vertical. Así pues que se extrajeron las Ts de hierro y las vemos aquí colocadas en este panel, que también se aprovechó para hacer que, bueno, que los paneles en las vidrieras realmente ajustaran mejor con el marco de soporte, a fin de que el peso quedara más repartido por igual y no centrado en puntos muy concretos, donde aquí sí que toca, pero luego en lo demás está bailando. Y esto es lo que fue. Y nada, estas fueron las acciones. Aquí tenemos ya la vidriera ya colocada. Podemos ver como el vidrio catedral un poco transparente un poquito, pero bueno, es una imagen muy próxima, y por eso se nota más. Realmente la visión general no es tanto, pero bueno. Y aquí tenemos nada, lo mismo. Al central. Y nada, como conclusión, que me cambio la ventanilla porque me tapo yo misma. Aquí, perdonar. El uso de la tricromía en esta vidriera podemos decir que es fruto de iniciativa privada y particular, a diferencia de otras aplicaciones europeas, fruto de iniciativas desarrolladas por empresas. Es que yo lo considero básico para entender la singularidad de las vidrieras y que solamente se hicieran 3. Bueno, quizá hay alguna más, pero que no desconocemos. Pero no es un sistema patentado, ni inventado, ni que se pusiera en marcha, sino es la iniciativa de 3 personas. Posiblemente Darius Vilás tuvo la iniciativa de aplicar la tricromía sabiéndose capacitado de un sentido del color y de una habilidad técnica suficiente. En ejecución no contaron con la experiencia directa en el trabajo de Gaudí de mayor que les hubiera podido proporcionar. Gaudí y Torres García también. Gaudí contó con un equipo de dibujantes y unos talleres de vidrieros que le ayudaron. Aquí todo parece que fue el proyecto de Pericas y la ejecución de Darius Vilás, yo diría. No hubo, claro, nos falta documentación, pero no es difícil pensar que hubo un taller vidriero profesional involucrado en estos trabajos. Tampoco tenemos constancia documental.
Bueno, también otra cosa muy curiosa es que esta vidriera tuvo un nulo reconocimiento y repercusión en medios artísticos de la época. Esta circunstancia posiblemente propiciado el desconocimiento general que sobre ella se ha tenido. Y a pesar de ser una vidriera claramente excepcional, es que ni en las biografías del propio Pericas pasa de la mera mención. También la voluntad de discreción del patrocinador pudo haber contribuido a esta escasa difusión. Y también el carácter sumamente discreto de Darius Vilas. Es una persona que apenas aparecía, no tenía, digamos, un gran rehuyó el protagonismo siempre. Y bueno, yo creo que ya no hay nada más. Exacto. Muchas gracias a todos y, en fin, si os parece, dejo de compartir y pasamos a ver la cara. No sé, Fernando, si estás aquí o no. Sí, estoy, espérate. Ahora te veo. Ahora, ahí. Espera, que pongo Te veo. compartir. Sí, has dejado de compartir, ¿verdad? Vale. Vale. Mostrar vista propia. Te veo Ahora. a ti muy grande y a mí muy pequeño. Debe ser como lo tengo. Yo ahora he conseguido verte bien. No, es como lo tenía yo. Hacer Sí. la explicación es un tema, pero luego lidiar con la técnica para que se pueda hacer es otra. No, perfecto. Bueno, espero que os haya gustado y si hay cualquier pregunta, no sé cómo ha ido. Paloma, me ha encantado, la verdad es que estoy flipando con la... Sí, muchísimas gracias, de verdad, es increíble que hayas querido compartir todo esto y que hayas tenido ocasión de trabajar. Es que a mí lo que me choca es la poca información que hay. Es que no se dice nada y ni siquiera es que estoy pensando. Torres García habla de Gaudí, del estilo de Gaudí y las vidrieras antiguas y la de Gaudí y digo, y tiene otra. Y digo, es que es como si realmente nadie se hubiera enterado de que se hubiera hecho. Sí, no lo eso sé. me ha sorprendido, lo que has dicho, que no tuvo en su momento ninguna repercusión. Ninguna. Porque Darius Vilas fue el mismo que hizo las de la Catedral de Palma o no. O sea, No. porque no, ¿verdad? No. Justamente una de las cosas que eso es lo que no me quedó claro. Reivindico es que realmente yo creo, y digo creo porque al final hablas de lo que deduces de la poca información que tienes, que fue por libre. O sea, evidentemente conoció, yo estoy segura que sabía de las vidrieras de Gaudí en Palma de Mallorca, seguro que tenía información, pero la colaboración directa, el vínculo directo, no creo que fuera, no lo creo. Yo pienso que más bien se nutrió de toda la información de otras vidrieras que se estaban haciendo en ese momento en Europa. El propio Torres García, en un viaje que hacía mientras hablaba con el arquitecto en relación a su vidriera, él comenta de las vidrieras que ha visto con la técnica de Gaudí, porque él dice siempre la técnica de Gaudí y el sistema de Gaudí. O sea, que lo llama la técnica de Gaudí. Claro, sí, bueno, porque para él es aquí en España, o sea, sí. Él es un invento de Gaudí. Qué curioso. Sí, y lo demás son técnicas antiguas. Y dice, en Europa he visto vidrieras, además es que lo pone, de hechas muy sencillas y muy bonitas, hechas con el sistema o con la técnica de Gaudí o el sistema de Gaudí. O sea que realmente en Europa, ahora nos ha llegado muy poquita cosa, pero que habían y que debían ser populares en su momento. En Francia hay bastantes ejemplos de tricromía y... eran populares puesto que era el momento de hacerlas. Y yo pienso que Darius Vilar se nutrió de la información de lo que había visto sí. Más que de la experiencia directa de las vidrieras de Mallorca, yo pienso, pero no lo sé. Es curioso que sí que la técnica de la tricomía, ¿no? Que tuvo, o sea, se usó en varios países en la transición del 19 al 20, pero parece como que sí, como que no, ahí se quedó. Es que también, yo también es que a mí me maravilla pensar que en esta misma época, por ejemplo, tenemos las vidrieras de René Mackintosh en Escocia. Es que estilísticamente sí que es verdad que rehuye la pintura, pero es que rehuye todo, pero claro, es que... por supuesto, sí. Es que claro, dices, es que el gusto cambia y poco a poco te vas acercando a lo que fue como un poco una mayor modernidad, yo creo. Y por ejemplo, si vemos las vidrieras de Luce Floreo, técnicamente son admirables, pero estéticamente te dejan como que no me extraña que no gustaran, es que dices, es muy brillante. Claro, es que lo de Luce Floreo es otra historia, es para otra historia, pero es increíble. Sí. Y se han dejado, es que no se sabe ni cómo se hicieron. No sé si ahora mismo yo creo que es imposible la reproducción, ¿no?
Bueno, no sé. Yo sé que cuando yo trabajé a finales de los 90, trabajé en la empresa Peters de Alemania, ¿sí? Y estaban precisamente reproduciendo... Con las de la Catedral de Berlín, ¿no? Justo, las de la Catedral de Berlín, las estaban haciendo justo cuando yo estaba allí y me acuerdo que veía las... Para mí fue el primer contacto que tuve con esa técnica, que en ese momento ellos la llamaban... Ellos la palabra tricomía jamás la usaron, ellos decían luz de floreo. Es que tricomía se llama aquí. Claro, tricomía es aquí exactamente, porque en Inglaterra, por ejemplo, dicen plating directamente, no... Pero plating para significar el trabajo al ácido de las tres tintas, de las tres... O sea, de los... Claro, es que pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Tú sabes que Macintosh y Lafarge llegaron a utilizar 5, 6 y hasta 7 hasta 7 capas, que me parece increíble, o sea... Sí. Y luz de floreo también me parece increíble eso, ¿no? El hecho de que utilizar un mismo vidrio con color en las dos caras y el grabado, es que yo no lo sé, o sea, es lo que tú comentabas. Es brutal. Lo que has comentado en la charla, la capacidad mental para decir, a ver, primera capa, segunda capa, tercera capa, cuando las superponga, ¿cómo van a quedar las 3, ¿no? Pero bueno, a mí me han llamado la atención muchas cosas, sobre todo porque, claro, has despiezado una obra que normalmente no tenemos ocasión de verla tan despiezada en el sentido ¿no? metafórico de... Por eso he puesto bastantes imágenes, porque digo, es que... no, que está genial, porque si no, no podemos... para que me las quede yo, y bueno, lógicamente en el monasterio que hice el informe, pero que esto, digo, es que esto es una pena. Es que es lo que ellos siempre hemos dicho, que los vidrieros en general pasan por nuestras manos obras interesantísimas y si no lo difundimos, si no compartimos esas imágenes, ahí se quedan. Son como... Pero bueno, por ejemplo, una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es la... Chapucería suena mal, pero lo que has comentado de la baja calidad del emplomado, bueno, y también del corte del vidrio. El corte. Sí, o sea, que dices, bueno, la pobre persona que estuviera haciendo todo el trabajo al ácido con todo ese cariño y detalle y que luego el emplomado... ¿Tú crees que no hubo ninguna restauración? Porque esos cortes de vidrio... No, seguro que no, ¿eh? No, ¿verdad? O sea, el plomo era el original. Era original, segurísimo. Claro, que es original, pero es que eso no tiene como mucho sentido. Haces una pieza de vidrio que entonces te parece que es grande y la cortas con los alicates y entonces, ¡ay! Me he quedado pequeña y le meto plomos. Es que es como las medidas no las controlaron. Y luego en una pieza tan grande, tan pesada, que de verdad que sufrimos mucho, ¿eh? Sí, el peso, ¿verdad? Que... Mucho se sufrió. Aparte que, claro, el vidrio era el que era, ya vimos que estaba comido... O sea, la vidriera era lo que... Sí, lo que has dicho, el plomo, que estaba la mala calidad del estirado o de la propia composición del plomo, que tenía agujeros, te refieres, ¿no? Yo creo que era el estirado, porque claro, la producción fue específica para... Debieron... para exactamente. Y una más preguntas que tengo yo, porque, bueno, no ha habido preguntas a través del foro, no sé si es porque hemos tenido un problema técnico no lo sé, pero bueno, yo tengo bastantes y seguro que salen más cuando... Bueno, y si no, si alguien lo ve más tarde y lo que fuera, pues siempre puede enviar un correo y yo si puedo contestar, pues por descontado. Sí, mañana lo vamos a... Porque parece que se ha emitido en directo, pero a través del canal de Arcobe, una cosa rara. Me explicaba Esther mientras hablabas, pero bueno, disculpad los que estéis ahí al otro lado. Mañana lo vamos a compartir bien a través del canal de... No sé, yo no entiendo mucho de estos, pero vamos, que por lo visto ha habido un pequeño problemilla técnico, pero está grabado y está ahí. Bueno, si está grabado ya saldrá. Sí. Entonces, bueno, lo que te iba a comentar por ejemplo, preguntas que me han salido a mí. Masilla. ¿Quedaban restos de masilla? No. Nada, o sea, cuando desemplomaste la vidriera... No, yo creo que lo que era polvo. Masilla, y de hecho, aquellas imágenes en que vemos los plomitos colocados ahí, pegados, digamos, en el galce del plomo, ahí que vemos los plomitos pequeñitos que pusieron, se ve muy limpio. No, yo no creo que lo masillaron. Es curioso, sí, que no. Si hubiera quedado algo de masilla se notaría más. Se notaría, y aparte es que se les habría filtrado. Es que... Sí, porque no había ningún tipo de sellamiento, ¿no? Entre los 3 vidrios. No, ninguno. Y aparte es que, no eran... La planimetría no era perfecta, ¿eh? Es que ya... Porque dices, no sé qué foto le puede hacer justicia, pero la verdad es que
Era No, se ha visto más o menos en las fotos lo mal que cuadraban un poco los tres Sí, vídeos y el corte dentado, ¿no? De algunos de sí, ellos. sí, 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 sí. Y sobre todo esa imagen que has mostrado de la pieza central, en la que, bueno, en cuanto acercas todas las piezas, te queda Sí, un hueco. sí, no, El tienes alma al del final que plomo poner... tiene. Claro, no sé cómo pudiste eso, emplomarlo luego con una habilidad, por supuesto. Bueno, sí, se hace lo que se puede y la verdad Sí. es que el sellado de las piezas sabe mal porque es lo que decimos, Ujú. introduces cambios en una vidriera, pero realmente pienso que fue necesario No, no, y estoy de le acuerdo. hizo bien. El emplomado, emplomas con seguridad, no aquello de que Sí, tienes piezas delicadísimas que se pueden mover, no sí, sé, sí. todo ayudó, la verdad es que sí. No, yo por lo que he visto hiciste una restauración ejemplar, en serio, o sea, no, nada que Ay, envidiar a. gracias. Sí, Siempre sí, no, sufre, siempre hay lo alguna que es cosita que luego dices, ¿no? Pero no, muy bien, de verdad, o sea, el pegado con araldil, luego lo que es el sellado de los tres vidrios con un cordón de silicona para evitar sí, que vuelva a entrar silicona neutra, además, o sea sí, que sí, sí, sí. muy bien, me ha parecido muy bien. Y luego, por ejemplo, otra cosa que me llamó la atención, ¿no había varillas de refuerzo o me perdí yo Sí, eso? sí, no, 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 Había, no. había. Bueno, varilla no, una barra, o sea, sí. Lo que pasa es que Ah, seguía, si tengo alguna imagen que no le he puesto y digo, porque me y parece que no, estoy haciendo un PowerPoint no ya me lo muy pasé. No, largo, ¿no? no. Pero era una barra, era barra de hierro plana, pero igual tenía 3 milímetros, 3 por 6, o sea, muy, muy gruesa, muy, muy pesada, y seguía la forma Sí, de claro, de los plomos, la ¿verdad? silueta, digamos, del plomo. O sea, ¿Iba no, por no, no fuera hay o por ninguna, dentro? no atravesaba ninguna pieza. Seguía, Vale. bueno, pues la silueta zigzagueante, lo que pasa que era muy, Sí, muy fuerte y muy, muy pesada. Y o se sea que volvió a poner exactamente igual y todo igual. Y además iba sí. atornillada al marco Sí, eso sí que lo he metálico. visto en Sí, ocasiones. Que iba sí. había dos a lo largo del panel, ¿no? Una en cada sección. Cada panel tenía una varilla una Una, barra de ¿verdad? refuerzo. Vale, Sí, vale. sí, 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 claro, es sí. que si no, con el peso ese que No, no, tiene, es que era brutal el peso, ¿eh? no me El peso extraña. era terrible. El peso, y yo digo, parece una tontería, pero es que no lo es. Em, Desde el interior de la capilla tenías una Sí, pared muy gruesa abocinada, pero que al final, claro, sí, y sí. desde fuera, que es desde donde iba instalada la vidriera, tienes un trozo de pared abocinada y luego un trozo perpendicular. Es que allá no podía trabajar muchas personas y en cambio el peso requería Sí, ese hueco, sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo que lo colocaron los operarios, digamos, de mantenimiento de la catedral, del monasterio, que son estupendos bueno, Ujú. fantásticos, que empezaron muy contentos y yo, ay, cuidado, bueno, lo típico, vigilar, como diciendo, no te preocupes, no te preocupes. Y al final uno me dice, pensaba que no podríamos, porque llega un momento que estaban, claro, todos los brazos estirados porque es que no cabían allá. Sí, no, Tenían, no, dice, todo aguantándolo a base de riñones y de brazos y que el sí. encaje era muy complicado. Es que No, no, te entiendo perfectamente. sufrieron Yo he mucho, trabajado en sufrimos ocasiones. mucho y Sí, pesaba sí. mucho. O sea, el sitio era incómodo, no era nada adecuado porque Ya, ya. estaba en mitad o sea, mucho espacio de distancia y un espacio muy justito. No había margen de ningún tipo. Luego, bueno, claro, la inferior era un ángulo recto, pero luego los otros ya Sí, sí. tiene que encajarte por arriba, tiene que encajarte por abajo. Sufrieron mucho, pero bueno, todo fue bien al final. Ujú. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, es lo de las pinturas en frío, ¿no? Qué interesante, que Ese tuvieran que. detallitos. Sí, el detallito de que no contentos con cómo había quedado grabado al ácido, No, que sí, que sí, todavía quisieran añadir. Estaban siempre como entre capas, me imagino, ¿no? sí, Nunca a sí, la sí, 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 sí. intemperie, sí, me imagino. Sí. Bueno, mira, ahora me haces pensar. No, no pasa nada. No, no todas, porque Ah, la vale. figura roja, Sí, sí. la roja, perdón, es que ahora estoy yo, la que lleva las Sí. uvas rojas, que está, digamos, la Ah, sí. pintura aplicada en frío, en el fondo, esa pieza concretamente estaba Sí. desordenada. Estaba Ah, situada en la capa que no le correspondía. La capa sí, más sí, que exterior era la mostraste. amarilla y en cambio Sí, estaba la roja. Y la roja tenía la aplicación pictórica en frío. qué O sea que no curiosos. estaba entre capas todo. Mira, a veces es que
He tenido que estar pensando muchas cosas estos días. La cantidad de detalles que... Sí, Sí. Es muy interesante lo que has dicho de que aunque el orden de los vídeos no afecta al resultado final, pues sí que eran amarillo, rojo, azul, sí, pero había que un orden, algunos había estaban... evidentemente un orden general, además en Sí. todos los paneles. No es que en el de arriba, mira, hemos empezado poniendo primero el azul y luego el rojo, no. En todos el orden era el mismo, el orden general, pero luego había estos descuidos de, mira, pues esta se me ha colado delante y así. Y lo que decimos, ¿no? Lo que has comentado, sería lógico pensar, querer meter la pintura en una de las capas interiores, Claro, con lo cual podría explicar el desorden, pero no, justamente una de las piezas desordenadas, este desorden hace que aparezca esta pieza en la cara exterior, siendo esta pieza una de las que tenía aplicación pictórica. O sea, poco cuidado, poco cuidado. Esas cosas, cuando estás Son emplomando, pues sospechosas. Yo lógicamente las pienso que notas y las... Sí. hace dudar de la presencia de un taller vidriero profesional. Sí, o de una figura que supervise el trabajo final, una figura jefe de taller o sí, jefa. pero alguien con experiencia, claro, porque puedes pensar, quizá el rojo es que lo pintaron en el último momento, puesto que estaba en la superficie. Sí. Claro, pero justamente estaba desordenada, es que es casual, ¿no? Mira, no sé, Es hay muchas fascinante. incógnitas. Porque tú sabes de qué fecha son las del Cercle del Liceu de Barcelona. Sí, pero no son tricromía. Bueno, y son por lo menos Tienen bicromía. vídeos de doblaje, tienen vídeos de... ¿A O qué te sea, son refieres? dos capas, ¿no? No Pero no, tres. creo que no, bueno, eso lo sabrá Jordi, por supuesto, yo le Sí. poné. Yo la que sí que tiene es la que representa que pasa en un agua submarina, que es así que claramente Sí. tiene. Las demás también están hechas con dos vidrios, todas, Yo ¿sí? pensaba, bueno, no sabía si tres o dos, pero sé que todas tienen más de un vidrio, sí, por lo que Ya. vi en su momento. Ahora mismo no lo sé, Sí. pero La verdad es que sí. yo lo que veo característico para decir tricromía es el querer no dar un color diferente, sino el querer dibujar La con profundidad esa... también, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, es lo que he comentado, por ejemplo, Gaudí ya en las vidrieras del 1886, en Sí. una de las vidrieras, no en las vidrieras, sino en una de las vidrieras, las de la sala de billares, utiliza vidrios, o sea, vidrios sobrepuestos para conseguir un color, yo creo que más armónico. Por ejemplo, hay como una flor en la que el centro es vidrio 1, los 4 pétalos vidrio 2 y los espacios intermedios vidrio 1 más 2. O sea, realmente hay una intención de jugar con los colores. No sé si me he explicado. Pero No, sí, yo sí, esto, sí. llamarle tricromía, no lo bueno, yo entiendo que la tricromía es el uso de para que la suma de los colores dibujan, no poner, por ejemplo, en un sitio un vidrio amarillo detrás para que me dé claridad. No lo sé para mí, pero bueno, es una cosa a discutir y hablar. Bueno, no, tienes razón. Aparte de que tricomía etimológicamente pues implica más de dos, implica Bueno, más tres, que nada la intención de pero dibujar. sí, Por ejemplo, había vidrieras que me parece que, mira, tú, claro, tú en tu texto de los vidrios doblados hablas de la vidriera, creo que es de Amigó, para la exposición de la Industrial de las Artes, que está en el museo, ahora se enseña en el sí, Museo del sí, Diseño, el que del haya vidrio diseño, sí, doblados todo, un vidrio como sí, verdoso. sí. Pero claro, es un vidrio para dar quizá una tonalidad o para proteger, pero no para dibujar, Sí, porque es otro concepto. es otro concepto. Sí. Es verdad, en Inglaterra, por ejemplo, se usó mucho el doblaje de virus en el sentido de dos Sí. solo, no tres, sino aquí he visto muchos Sí, de dos, pero pero era, por no. ejemplo, una persona con dos piernas, una le pones un vidrio detrás un poco más oscuro y generas esa sensación de que una pierna está más avanzada que Sí, otra. No sí, era sí. tanto el dibujo, ¿no? Bueno, yo creo, ¿eh? No lo sé. No, es fascinante lo de Bueno, las es un posibilidades. debate. Yo he trabajado con varias medidas de tricomía modernas, antiguas, no modernas. Y ¿Ah, sí? sí, bueno, cosas que hemos creado para creaciones modernas de tres vidrios y la verdad es que es espectacular los resultados que se pueden obtener con grabado el ácido con tres capas, con buff, y lo que pesan, Y lo a que la hora de pesan. montarlas. Sí, Eso sí, 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 pero sí. que por eso que mi única experiencia se limita a obra moderna de economía, Ya. Bueno, pero que mira, no sé. ya... Y también
A ver, lo espectacular es esto, de esta vidriera una de las cosas es el tamaño, que es bastante grande, y Sí, que es más todas grande de lo que yo sean... pensaba. Es que yo veo en relación, por ejemplo, la de Mallorca o también la de Torres García, porque de Torres García está el Sí, diseño también, y lo que él sí, explica, que él es que explica muchísimo, Torres García habla mucho, ¿no? Es eso, manos y caras, y el precio tan extraordinario que alcanzó solamente sí, sí. tratando, digamos, de forma específica eso. Y en cambio, esta es todo, y hombre, no tenemos la factura, no tenemos nada, pero... Y es otra cosa, ¿no? El poner la pantalla, es que veo que trabajaron de forma muy distintas, ¿no? Y por eso pienso, el vínculo no lo veo. Veo la idea general de un uso de una técnica Sí, en sí. unas vidrieras, pero la manera de utilizarla, de aplicar, lo veo como distinta y chocante de que no se diga nada de nada. Muy chocante, muy Qué chocante. bueno, Paloma. Me queda una pregunta, yo ya sé que Bien. estoy ocupando el plazo de las preguntas yo solo, pero ¿qué Bueno, es? si alguien más quiere, No, no, seguro que luego contestaré. saldrá más en lo que es cuando salga mañana otra vez en redes sociales. Pero Bueno, te iba a preguntar, decidisteis no usar acristalamiento de protección, ¿no? ¿Por qué esa decisión? Eso es lo único que me ha llamado la atención de... es que ni se plan, o sea, Montserrat, Sí, aquí cada edificio bueno, son muchas cosas. Aquí había una reja y no sí, hay ni un sí, solo vidrio de protección, ¿eh? O sea, es que Montserrat no, sí, está todo tal cual, vamos a decirlo así. sí, sí, sí. Y la introducción, es que ellos lo quieren todo tal cual Mm. y bueno, Sí, la que fue verdad es que decisión técnica, ¿no? tampoco me pareció necesario en Ujú. el sentido, a ver, un vidrio de protección siempre es un vidrio de protección, pero ¿cómo lo vas a colocar para que ventile? Sí, sí, O sea, tienes que avanzar la vidriera que un metro, es que no lo, con lo que pesa, o sea, lo vi con, o ponerlo sí, como sí. pantalla que respire por detrás, entonces también entraría porquería, les cambiaría la imagen del monasterio, o sea, no vi la cosa práctica, no, Ya, no, ya. No, no es que lo cuestiones. no, 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 Como es no, una pieza tan delicada y tan frágil, pues inicialmente me parecía como que hubiera podido ser una opción lógica, pero bueno, que hay que estar ahí técnicamente era muy restaurándola. complejo, ¿eh? No, Técnicamente muy totalmente de acuerdo. complejo. Pero había una malla, ¿no? Eso sí. Una reja, la reja. Sí. Bueno, no reja, malla o reja, era reja. Es ¿Era reja? reja Ah, de reja, barrotes. reja. Ah, no Reja de sé, me pareció ver barrotes. en las imágenes malla. Vale, o No, sea, no, no, reja, no. reja. Es una reja Sí, sí. de barrotes, pero Ah, vale. gruesa y Me pareció ver pesadísima. malla, fíjate, sí, sí. No, 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 Ah, no, no. Y bueno, de hecho nunca ha pasado nada, ¿eh? Tiene, digamos, sí, como protección, ya tiene, por decir algo, el vidrio sí, catedral, que es un vidrio bastante, el catedral era bastante gordito, pero bueno, sí. mira, yo No, pienso que no, es tan sí, gruesa, está tan sellada, está tan fijada que está como inamovible ya casi. tú eres la que lo tuviste en No, tus manos bueno, y la que decides, claro, al final y al cabo, lógicamente, lo que es mejor bueno, para la obra. Sí, decidimos, en este caso, hay cosas que ves que puedes proponer, bueno, proponer o por la sí, que puedes pelear y otras cosas por las sí, que ves que no tienes, puedes proponer, pero te ya, tienes ya. que retirar también. Es un sitio privado, tienen, es que la intervención ya fue bastante, Sí, sí, sí. bueno, muy Bueno, excepcional. muy bien, Paloma. Pues te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas, no sé, esta es de las charlas más largas que hemos hecho, 1 hora y 30. Lo siento. Madre mía, no, 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 lo siento, no, al contrario. Genial. No, no, Que vamos, encantadísimos desde Arcove o bueno, desde el grupo de no, formación gracias a vosotros. que hayas, tú eres parte de Arcove, pero bueno, Ya, bueno, no. eh, nada, mañana disculpad los que hayáis llegado hasta la 1 hora y 35 minutos que lleva esto y os pido disculpas por el pequeño error técnico que parece haber habido con la retransmisión. Está grabada y mañana la vais a ver, lo que queráis, bien en el canal correcto, por lo que entiendo ha habido se ha ido por el canal no adecuado de YouTube. Ya. Pero bueno, que está en directo y está grabado. O sea, Paloma, pues muchísimas gracias y Gracias a vosotros. nada, de los que estés ahí otro lado, hasta la próxima charla. Tenemos la siguiente seguramente en mayo, ¿eh? Y la siguiente en julio, o sea, cada 2 meses. Ah, y antes de despedirnos, recordaros a los que
os animéis que siempre desde Arcove, en concreto la Comisión de Formación, estamos más que abiertos a que nos hagáis propuestas de charlas, las que os apetezca, un tema que os parezca interesante de vidrieras, mientras sea de vidrieras, lo que os apetezca, ¿eh? Y lo hablaremos y lo miramos a ver si es viable y cómo lo hacemos, ¿eh? Pero poneros en contacto con la asociación y organizamos una charla. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la siguiente charla. Sí, gracias a todos.